para dar comienzo a los diálogos, que va a consistir en una visibilización de este problema que nos atañe hoy, que es el de residuos plásticos en el río. Le vamos a dar la palabra al defensor adjunto de la provincia para la zona sur, Gabriel Sabiñón. Gaby, yo te di audio, creo. Bueno, ante todo, buenos días. Para nosotros es un gusto. Para los que no me conocen, algunos los conozco. Gabriel Sabino, yo hace el mes de diciembre que asumí como defensor adjunto de la provincia, de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, y desde ese momento tomamos el compromiso de asumir justamente el tema del medio ambiente como un eje transversal y ponerlo en la agenda institucional, ya que creo yo importante, como soy usuario no solamente de nuestro río, sino también del humedal, como ciudadano, me toca tal vez en este rol activo de funcionario defenderlo. Agradecemos desde la Defensoría del Pueblo que estén participando, como dijo Fernanda, de este encuentro de diálogos. Particularmente el objetivo es visibilizar las cuestiones que se vienen tratando dentro de la institución desde hace mucho tiempo, pero desde un rol mucho más activo, pensando, como dijo Fernanda recién, en generar redes colaborativas que redunden en acciones mucho más efectivas y eficaces y propiciar institucionalmente espacios de diálogo y consenso. La idea central de estas reuniones son el abordaje, como lo venimos haciendo, en materia de prevención, protección y visibilizar el qué hacer, el cómo hacerlo, quién lo hace y cuándo se va a hacer, porque hay muchas materias y deudas pendientes desde el Estado, como así también para aquellos que trabajamos en instituciones, desde la institución. Por eso, enfrentar las problemáticas, analizar todos los datos académicos que hoy podemos tener la suerte de interactuar y intercambiar, presentar posibles o eventuales soluciones, nosotros gestionarlas institucionalmente, hacer un llamado de atención a la comunidad. Hoy nosotros parece que todo se agota en lo que está pasando en las quemas de los pastizales en la isla, pero esto es mucho más allá. Nosotros desde el año 2008, la Defensoría tiene ya 30 años en la provincia de Santa Fe, una de las primeras instituciones defensoras de derechos ciudadanos. Desde el año 2008 tomó la Defensoría del Pueblo muchas acciones en torno al medio ambiente, y a partir justamente del compromiso que asumí en diciembre es ponerlo en agenda y trabajar para ello. Por eso el reclamo que habitualmente nosotros escuchábamos, que era necesario que las autoridades se sientan con los actores de la región para tratar de resolver ciertas problemáticas, y esta, desde la Defensoría del Pueblo y desde la gestión, es la que venimos realizando desde hace poco tiempo. Yo vengo en la Defensoría del Pueblo trabajando desde hace casi 2 décadas, antes como director, ahora me tocó la posibilidad como defensor adjunto, pero estos diálogos también es importante mencionar la problemática para aquellos, como dije antes, que somos parte y usuarios no solamente de los ríos, sino también de nuestros humedales, que en Argentina, como ustedes sabrán, el tema de los humedales están respaldados desde el año 92 por la Convención Ramsar, pero todos esperamos que una normativa nacional fije específicamente y se haga realidad el tema de los presupuestos mínimos para la conservación. Nosotros sabemos que a fin de año en diciembre la provincia también aprobó la ley de humedales, pero establece puntos claves para proteger estos, pero también hay ciertas prohibiciones para, justamente con el tema del volcado de desechos contaminantes en estas zonas, pero la realidad, como dije, yo particularmente casi 4 días a la semana estoy en el agua,
cuestiones deportivas y los fines de semana en la isla, y uno ve todo lo que está pasando con los plásticos, con los residuos, vemos todas las problemáticas que tenemos en nuestro medio ambiente, y es una realidad que uno lo toma como compromiso. Por eso aprovecho la oportunidad y el agradecimiento eterno a todos ustedes que estén aquí. Esta es una iniciativa que venimos realizando continuamente desde diciembre al día de hoy, con muchísimas reuniones de este tenor. Este es una nueva forma. Teníamos planificado para este año muchas acciones que, producto de la pandemia, hemos limitado. Estamos realizando casi semanalmente 2 o 3 acciones que tienen que ver con cuestiones medioambientales. Así que bueno, agradezco nuevamente la oportunidad que nos dan de participar, y creo yo que hoy vamos a sacar muchas cosas en claro, y vamos a tener, seguramente por la experiencia de ustedes, nosotros vamos a aprender mucho más de lo poco o mucho que sabemos, más allá de la voluntad y la predisposición que pongamos cada uno. Así que desde ya y desde nuestra institución les agradezco la participación a todos ustedes. Bueno, gracias Gaby por la presentación. La idea de la reunión es que sea una reunión corta, así todos podemos seguir con nuestras actividades, con otras actividades. Y la idea es plantear la situación, visibilizar el problema, hablar un poquito de alguna que otra propuesta, pero dejar los interrogantes para un futuro encuentro con más inquietudes. Por eso le vamos a dar la palabra a las personas que están investigando esta situación de residuos en el río. Va a comenzar contándonos las investigaciones el doctor Martín Bletter. No sé si Martín, ya te puedo dar la palabra y vos me vas corrigiendo. Sí, cómo no. Sí. Es investigador del CONICET y también del Instituto de Limnología. Así que si vos necesitas que yo te comparta pantalla, Martín, arrancamos con tu presentación. Sí, por favor. Sí, bueno, primero, Luego hacer una presentación. en primer lugar, buenos días a todos. Bueno, y muchas gracias, Fernanda, por la invitación. Es un placer para mí, un honor ser parte de esta reunión. Así que si me compartís pantalla, voy a intentar hacerlo lo más dinámico y rápido posible. La idea es, bueno, les decía que la idea es ser lo más sintético posible y presentarles lo que venimos haciendo desde el Instituto Nacional de Limnología. Está Pablo Collin, que es el director de dicho instituto, que está aquí participando de la reunión. Y bueno, ser lo más sintético para mostrarles básicamente lo que hemos encontrado. A ver, la idea fue la siguiente. El problema de los residuos es un problema notado por todos, es bastante obvio. El de los plásticos es aún más obvio. Pero nuestra idea era ponerle números a todo esto, es decir, como científicos, como investigadores, nuestra función es esa, o una de las funciones al menos es esa, ponerle números para saber de qué estamos hablando, poder comparar y poder tomar medidas y poder cuantificar los resultados de esas medidas, poder hacer monitoreos y poder saber si la cosa mejora o empeora o se mantiene igual. Para todo eso se necesitan números, para todo eso se necesitan modelos y se necesita estadística. Esto es una realidad. Escapar de eso es, a mi criterio al menos, quedarse un poco dando vueltas en círculo en un mismo lugar, desde que no podemos tener herramientas claras y concretas que nos permitan decir estamos mejor, peor, es buena la idea, es mala la idea, es buena lección, es mala lección, etc. Vamos a pasar brevemente a la siguiente diapo, lo pongo en modo presentación. Entonces les contaba, la idea era, en primer lugar, los trabajos que llamamos exploratorios. Lo primero era salir a campo y empezar a ver si esto era posible. Nosotros, como investigadores, siempre tenemos limitantes presupuestarias y no son menores. Estas limitantes nos condicionan continuamente en los trabajos. Entonces, antes de salir a desarrollar una idea o un trabajo científico, necesitamos cuantificar y ver cuánta plata nos va a costar eso. Así que estos fueron algunos de los muestreos que hicimos primero en forma exploratoria, luego aplicamos a proyectos, conseguimos fondos, financiamientos, a veces externos, a veces nacionales, en la mayoría externos, para lograr poder salir y equiparnos con lo mínimo indispensable para esto. Una de las cuestiones que planteamos fue la salida a campo cada vez que es posible, no siempre lo es, pero la mayoría de las veces lo es, y lo hacemos salir de kayak. Y esto tiene una explicación
bastante sensata en el sentido de que, a ver, si estamos trabajando para el río y para un mejor ambiente, no podemos ser parte del problema utilizando motores de explosión ruidosos que alteran la fauna, alteran el ecosistema y además del grado de polución que eso representa. No estamos tan locos para creer que vamos a hacer una diferencia con esto. Es simplemente una cuestión de visualizar de cómo pueden hacerse las cosas y cómo pueden mejorarse y ser aún así ser eficientes en el trabajo científico. Utilizamos distintas metodologías, la que le estoy mostrando aquí, bueno, no viene al caso mencionarla, pero son metodologías de protocolos internacionales, los cuales estamos utilizando y a su vez modificamos y dimos a conocer esas modificaciones a partir del ambiente en el que estamos trabajando, que es muy distinto a otros tipos de río o ambientes marinos, que es donde fundamentalmente surgió esta problemática. Les muestro algunas imágenes, de nuevo, muy brevemente, de lo que significó luego de la serie de muestreo que planteamos y estamos planteando y seguimos continuamente haciendo, lo llevado al laboratorio. Quienes están escuchando por ahí es mi hija, les pido disculpas, pero estamos todos juntos en la pandemia, así que va a haber ese tipo de interrupciones. La primera imagen que está viendo son los macroplásticos. Todos los residuos plásticos los podemos dividir en tres grandes grupos en cuanto al tamaño. Mayores a 2,5 centímetros, es decir, las tapitas, del tamaño de una tapita de botella. Esa es la referencia. Hacia arriba se le llama macro, entre medio de ese tamaño de tapita y 5 milímetros se le llama meso, y de ahí para abajo es todo micro. Podemos irnos a nanoplásticos, etcétera, pero todavía no vamos a entrar en esos puntos. Haciendo el trabajo de laboratorio, entonces, de nuevo empezamos a salir a campo, fuimos a la laguna Setúbal, y les muestro algunas imágenes. La laguna Setúbal tiene una importancia radical para nosotros y para todos los santafesinos, no solamente a nivel ambiental, sino a nivel cultural y a nivel social. Es parte de nuestra identidad, digo nuestra, yo no soy santafesino, pero me voy a incorporar dado el lugar de trabajo, pero es parte de la identidad del santafesino, la laguna Setúbal. Entonces, naturalmente, tiene un doble componente, insisto, el ambiental, pero no se puede descuidar tampoco el social y sobre todo el cultural. Y ya vamos a ver cómo una cosa va de la mano con la otra. Algo muy, muy simple que le quería mostrar en cuanto a resultados. Simplemente, no pretendo con esto hacer expandirnos en todo lo que es resultados científicos de lo obtenido, porque no viene el caso. Es simplemente para visualizar más o menos cuál es la problemática. Fundamentalmente, ¿cuáles son los plásticos que se encuentran? Todos, o la gran mayoría, vamos a poner, siempre hay excepciones, son de los plásticos de uso doméstico, los de un solo uso, los residuos descartables. En eso lo que dominan absolutamente son las envolturas de alimentos, que son la mayoría de polipropileno, las bolsas, que son de polietileno tanto de alta como de baja densidad, eso es más o menos en proporciones similares. Todo esto lo fuimos haciendo, con la Fitch, nos fuimos analizando el tipo de polímero que compone cada uno de los plásticos encontrados. Ahí establecimos una colaboración con la FIC en ese sentido, creo yo muy exitosa, porque no tendremos manera en el instituto de poder determinar el polímero que se ha empleado. Encontramos muchísimas de las bandejas de telgopor, es decir, de poliestireno expandido, y por supuesto botellas. Botellas es el ícono de todo esto, es una especie de paradigma en la contaminación por plásticos. Las cantidades que encontramos son enormes, solamente por pensar, para poner algo muy, muy visual, caminar 1 kilómetro por la laguna significa encontrar alrededor de 100 botellas. Botellas intactas me refiero, intactas. Todavía, ya vamos a ver, no han pasado por los procesos de depolimerización y por los procesos de fragmentación que convierten estos macroplásticos en microplásticos, sin haber pasado por esa problemática todavía. Alrededor de 100 botellas por cada kilómetro lineal. Es un disparate, es una cantidad enorme. ¿A dónde apunta todo esto? ¿Cuál es lo principal y qué nos permitió ver todo esto? En primer lugar, deficiencia en el manejo de los residuos sólidos urbanos. Esto es así, hay medidas que se han hecho y yo las entiendo donde se han mejorado algunas cuestiones. Eso ha ocurrido en la ciudad de Santa Fe, por poner algún caso. No ha ocurrido así, por ejemplo, en la ciudad de Paraná, donde también estamos trabajando. Eso de ninguna manera ha ocurrido. Pero fundamentalmente es eso, es decir, el residuo pasa por una serie de procesos y de cadenas hasta su disposición final. Muchas de esas cadenas, esos eslabones en la cadena fallan. Entonces el producto que debería ser desde la casa terminar en la disposición final,
que entre paréntesis es una solución aceptable hoy en día, pero de ninguna manera ideal, alguno de esos eslabones falla y ese residuo, esa botella, esa envoltura de alimento, esa bolsa, lo que sea, termina en la calle, y de la calle naturalmente va al lugar más bajo de la cuenca, que cuál es el río o la laguna, sin lugar a duda. Lo hace a través de arroyos, en el caso, por ejemplo, de la ciudad de Paraná, nosotros tenemos 16 cuencas de arroyos, o sea que es una cosa uno al lado de otro. En el caso de Santa Fe, fundamentalmente a través de la escorrentía, producto de las lluvias, se van a los desagües, etc. Finalmente termina todo en la laguna o en el río. Ese es uno de los principales ejes en lo que hemos encontrado. Otro de las cuestiones es de los microplásticos, lo que le decían, aquellos pedacitos muy, muy pequeñitos, algunos de ellos incluso microscópicos, la mayoría no se ven a simple vista, pero que son sumamente importantes porque forman parte de la red trófica, es decir, los incorporan muchas especies, y ya lo vamos a ver a eso, dentro de sí se alimentan de eso, algunas sin darse cuenta, en forma no intencional, y por supuesto esto trae aparejado una serie de problemas en la salud de esas especies muy, muy serios. Y encontramos alrededor de unas 700 partículas por metro cuadrado, es decir, 700 microplásticos por solamente un metro cuadrado en el caso de la laguna Setúbal. Les quería mostrar algunas de las repercusiones mediáticas y sobre todo sociales que esto ha traído, y esto nos parece muy importante, porque nosotros en este punto nos planteamos también que el trabajo de un científico no debía quedar en el trabajo rígido, que es el que están viendo ustedes a la izquierda. Ese es el título del paper, la publicación científica, lo que se publica cumpliendo con una serie de normativas que no vale la pena detallar, en inglés, en revistas internacionales, etc. Nosotros dijimos, vamos a hacer eso, porque como investigadores lo tenemos que hacer, pero vamos también a darlo a conocer a esto a nivel social. Y así, por ejemplo, en el diario La Capital tuvimos repercusión sobre esta temática, en muchos diarios locales de Santa Fe, en el Litoral, en el Diario 1, etc. Hubo muchísima repercusión mediática, y esto marca fundamentalmente que era un tema que estaba con una enorme presión social. La gente quería saber lo que estaba pasando, la gente veía el problema, como les decía anteriormente, era un problema, esto es un problema a todas luces visible, pero no científicamente incorporado, no estaba científicamente tomado hasta que lo pudimos hacer, por suerte, cumpliendo todas las reglamentaciones y las exigencias científicas del caso. Otro de los trabajos que hicimos fue, ya nos trasladamos ahora un poquito, nos cruzamos enfrente del río, en la ciudad de Paraná. Lo que están viendo son algunos lugares en la playa Thompson, que es una playa icónica de la ciudad de Paraná. Son las dos principales fotografías que ven ahí, las dos superiores, tanto izquierda a derecha. No pueden creer, pero eso es una de las playas icónicas en la ciudad de Paraná. Cambia continuamente, por supuesto, porque todo esto, y también lo estamos determinando nosotros, depende de las condiciones hidrométricas, es decir, si crece o baja el río, las condiciones meteorológicas de viento, de lluvias, etc. Este panorama va continuamente cambiando, es absolutamente dinámico la distribución del plástico, y estamos empezando a entender cuáles son los factores que dominan en esa distribución. Lo que están viendo abajo es el arroyo, debería llamarse arroyo Botella, pero es en realidad la isla Curupí, que es la isla que está enfrente de la ciudad de Paraná, y hay otras también que son un poquito más agua arriba, hacia la zona de Urquiza, que le llamamos Playa Escondida. En realidad no tiene nombre, se lo pusimos nosotros por la localización y la morfología de la playa. De nuevo, algunos resultados, sé que hablo rápido, pero es para no expandirnos tanto en el tiempo con esto. Algunos de los resultados son, básicamente encontramos lo mismo aquí, pero en números mucho mayores. ¿Cuál es el problema? Los residuos sólidos urbanos, de nuevo, es decir, lo que abrís de la heladera y lo que encontramos en la heladera, todos esos envoltorios de supermercado de heladera, todos terminan al río. Ese es el eje de todo esto, ese es el principal problema. Que después la distribución cambia aquí y allá, es cierto, lo estamos estudiando. Que las cantidades cambian aquí y allá, es cierto, las estamos estudiando. Que cada uno de los plásticos, por su forma, por su composición de polímero, por su densidad, va a cambiar, se hunde, flota, se queda media agua, se queda atrapado sobre las plantas acuáticas, es ingerido o no por otros animales, todo eso va a cambiar, pero el eje fundamental es que todo viene de lo mismo que son los residuos sólidos urbanos, o mejor dicho, de un mal manejo de los residuos sólidos urbanos. Pasando a algunos números, porque en esto sí no lo podemos dejar pasar por alto. En el caso de la playa del Thompson, llegamos a encontrar más de 5.000 partículas de microplásticos
por metro cuadrado. 5.000, entendamos el número, 5.000 partículas por metro cuadrado. Y en algunos casos encontramos hasta 36.000. Estas muestras las tuvimos que contar 2 y hasta 3 veces, porque simplemente no podemos creer los números que estábamos manejando y en dónde nos estamos ubicando y lo que hemos hecho con nuestros ambientes al permitir que esto ocurra. Por eso es tan importante el rol de la ciencia en esto. Si no se le pone números, esto pasa desapercibido. Números es la clave, por más que suene cabeza dura de nuestra parte o muy rígido decirlo. Números, cuantificar, estadística, matemática, esas son las cosas que nos representan la realidad. En el caso de la isla Curupí, que es la isla que está inmediatamente enfrente de la ciudad de Paraná, solamente de botellas, si extrapolamos al perímetro total de esa isla, que es una isla pequeña, estamos hablando de que tiene que haber unas 4.000 botellas atrapadas hoy en esa isla, 4.000. Estamos hablando de una isla que es nada, es un redondelito en el río, es pequeñísima. Y estimamos que estamos alrededor de esas cifras en cuanto a las botellas atrapadas. Y ojo, estamos cuantificando las atrapadas en la periferia por las plantas acuáticas que funcionan como una especie de filtros donde atrapan las botellas. Pero también, y viene bien que esté Aldo Paira en esta conversación, están dentro de los sedimentos, forman parte de los sedimentos de estas islas. O sea, esto significa que durante décadas se han venido acumulando, porque al hacer calicatas, al cavar, las encontramos en distintos estratos. Esto nos está dando una alarma gigante, esto nos está diciendo de que lo que estamos encontrando hoy es apenas una fotografía, un flash de lo que en realidad es el problema. El problema, en el caso este de estos lugares que les mencionaba, el fuerte acá del conflicto son los arroyos. El grueso de lo que la ciudad de Paraná aporta, vamos a usar esa palabra, inyecta al río Paraná de plástico, viene a través de sus arroyos. Los arroyos son una especie de venas que permiten que eso pase. Vamos a poner esta fotografía simplemente del arroyo Las Viejas, las dos fotografías que están viendo. Arroyo Las Viejas es el que está entre el club, que se ubica entre el Club Náutico y la playa del Thompson. Esto que están viendo en la fotografía principal, esos pedacitos blancos no son adornos navideños en un árbol, son todos esos plásticos dentro de los sedimentos del arroyo. Y lo que están viendo a la izquierda no hace falta aclaración. Eso está absolutamente claro, lo que significa de las cantidades que están cruzando por ahí. Nosotros hoy estamos cuantificando esas cantidades para determinar en peso cuánto estamos inyectando después de cada lluvia y cuánto inyectamos bajo condiciones normales del arroyo hacia el río Paraná. Esto también tuvo una serie de repercusiones, esto fue en el diario Paraná, ahí se abrió una serie de debates, llamados por teléfono, etcétera, hubo mucho de esto. Y este es un artículo, yo tengo por suerte una columna quincenal en un diario local que se llama Ahora, que es el diario del Canal 9 de Paraná, donde escribo sobre temas medioambientales, discusión científica. Y en este caso, este artículo está escrito justamente para denotar en forma bien gráfica, por eso un título tan chocante o tan claro, para mostrar que son los arroyos las vías por las cuales está ingresando. Ojo, no son los arroyos los culpables, de ninguna manera, y de ninguna manera vamos a fomentar la intubación del arroyo o algo por el estilo. Eso no es una solución de ningún modo. Simplemente estamos diciendo que es a través de los arroyos en donde está llegando el grueso de contaminación hacia el río Paraná, que le está aportando la ciudad de Paraná. Esto es, a partir de ver todo ese panorama que sé que es bastante gris y sé que, bueno, no es algo para ponerse muy contento, nos empezamos a plantear y empezamos a trabajar en las especies sin hacer distinción de grupos de especies en las que están siendo o potencialmente directamente afectadas por esta contaminación. Empezamos con peces como están viendo ahí, con el sábalo, con la raya, con el armado. Tomamos la raya porque es un predador, entonces nos permitía, a diferencia del sábalo, entonces nos permitía ver en los distintos estratos, en las distintas partes de la red trófica, niveles de red trófica, cuánto podría llegar a afectar. En el caso de los sábalos, en el 100% de los ejemplares analizamos, de nuevo, 100% de los ejemplares analizados encontramos microplásticos.
todos están contaminados por microplásticos. Está bien, uno me podría argumentar, bueno, tendrían que haber analizado 10.000 ejemplares, no sé, bueno, no, analizamos mucho menos, porque es un método sumamente lento, muy costoso y necesita de muchas especialidades para lograrse. Pero lo que pudimos hacer hasta ahora, que está publicado, encontramos esas cantidades. En el 100% encontramos algún ejemplar. Y esto es muy llamativo. En el caso del armado, lo que están viendo a la derecha es lo que uno muerde de un sachet cuando abre un sachet de shampoo o alguna cosa por el estilo, que había sido ingerido por este organismo, por el caso de lo que les estaba mencionando, el armado. Eso para mostrarle uno grande. Encontramos cosas que no podrían creer dentro de estómagos de peces o en algunos casos dentro del tracto intestinal. Estos son los basurales que hay sobre la laguna Setúbal y ahí decidimos trabajarlo pero desde otro aspecto y empezar a ver los impactos sobre aves. Para eso trabajamos dentro del INADI con especialistas en aves para que por supuesto nos guíen, nos asesoren, etc. Este trabajo fue muy llamativo. Fíjense el ambiente en el que estamos trabajando, ¿no? Dicho sea de paso, cuando la laguna, crece, todo eso que están viendo ahí, todo eso se incorpora a la laguna, y de ahí naturalmente entra a la corriente, y de la corriente al río Santa Fe, y finalmente va a llegar al Paraná y se va a distribuir por toda la planicie del sistema. Ese es el ambiente en el que estamos trabajando. Como una anécdota, lamentablemente, una vez entre toda esta basura colmada por agua, no lo vi, me caí ahí, realmente pudo haber sido un accidente grave. No lo conté en su momento a Pablo Collins porque iba a haber demasiadas preguntas y las quise evitar, pero bueno, fue un accidente al margen de esto bastante desagradable, porque uno básicamente cae y está intentando nadar en basura y créanme, es mucho más difícil que nadar en agua por la densidad que tiene, una cosa espantosa. Más allá de eso, aquí lo que tomamos fue el Phaseolodomus ruber, que es el espinero grande. Los tomamos a los nidos de ellos y empezamos a plantearnos si estaban utilizando el plástico como material de nidificación, como un material de construcción de los nidos. Lo que ven a la izquierda es el resultado de un paper que ya fue aprobado. Lo que encontramos fue, bueno, ahí están viendo una secuencia de fotografías, ¿no? La primera muestra el nido, tiene un nido muy particular, es una ave también icónica en la zona, es una ave típica de humedales, siempre que anida en zonas cercanas al agua. La separación de los nidos y las 4 imágenes que ven por debajo son los distintos plásticos que encontramos dentro del nido. Lo primero que están viendo son bolsitas que por el tiempo que pasan están casi despolimerizadas del todo. Esto significa que ya los polímeros la cohesión entre los polímeros ya no existe o se empiezan a quebrar los enlaces, por lo tanto estos se empiezan a transformar en microplásticos. Nuestra hipótesis es que esos microplásticos están siendo ingeridos por los pichones al nacer, porque una cuestión instintiva, nacen y empiezan a picotear todo alrededor como una práctica de su vida adulta. También lo estamos analizando a través de las heces, si esos mismos microplásticos están siendo realmente ingeridos. Hasta ahora hemos encontrado que sí, pero con pocos ejemplares tenemos que seguir investigando esto. O sea, hemos estudiado pocos ejemplares. Es un método, de nuevo, estas partes son costosas, son métodos que implican mucho costo. Lo que ven después son goma de espuma y de todo tipo de distintos componentes de plástico en distintos procesos de ruptura de esos enlaces. Lo que encontramos que dentro de la cámara de incubación encontramos alrededor de un 90% del material que debía ser natural fue reemplazado por plásticos. Y esto nos lleva a pensar en las consecuencias de todo. ¿Qué nos está diciendo esto? La expansión, la penetración de estos plásticos es tal en el ambiente que ya ha sido incorporado en la nidificación de estas aves, ha sido incorporado como parte del comportamiento, ha modificado su comportamiento para poder incorporar ese material y utilizarlo en sus nidos. Es tal la abundancia que ha reemplazado el material natural, que serían hojas secas, pajitas, etcétera, que da una constante de temperatura, y ha sido reemplazado por este otro tipo de material. Las consecuencias las estamos estudiando. Una es la que le decía, la ingestión por parte de los pichones. La otra es los cambios a la temperatura dentro del nido. Eso lo estamos haciendo con gente experta en aves también del mismo instituto donde trabajamos. Algunas de las repercusiones que eso trajo. También estamos trabajando mucho con... Sí.
Perdón, a modo de coordinación, ¿estamos en 3, 4 minutos más? ¿Estamos? Lo cerramos acá. ¿Eh? ¿Lo podemos cerrar? Sí, se puede cerrar. No. Tenés 3 minutos, 4 minutos más, estamos bien, vamos, dale, seguimos. Yo Perfecto. me vuelvo sin Lo digo muy brevemente y aprovechando que está Milko ahí y Clara, que esto le va a interesar, porque esto, de hecho, lo que voy a presentar ahora es idea de Milko, y hay que decirlo bien, él me tiró esta idea. Empezamos también a cuantificar las marcas de lo que estábamos encontrando. Y esto es muy importante, ¿y por qué? Porque ¿quiénes son las marcas, las empresas estas para decidir en qué empaquetar su producto y después no hacerse cargo del producto? Esas son las tres dominantes, 2 nacionales, la otra no hace falta decir de dónde es. Coca-Cola hace poco, y esto es noticia del The Guardian, que es un periódico con tendencias centro-izquierda, a mi criterio bastante confiable, en donde acaban de admitir que están produciendo 3 millones de toneladas solamente de packaging, de empaques plásticos al año. ¿Qué hacen con eso? ¿Cómo se les permite que eso ocurra? ¿Y por qué después nosotros tenemos que estar trabajando en eso? Y digo nosotros, me refiero a toda la ciudadanía, a los municipios. Todo esto es un gasto de dinero enorme para un municipio hacerse cargo del manejo de los residuos. Y estas empresas pueden decidir lo que quieran y deciden cómo empaquetarlo y deciden no hacerse cargo de los paquetes. Estoy seguro que Milko va a poder decir mucho más que yo de esto, porque conoce mucho mejor el tema. Súper sintetizado, terminando ya, como último, esto, como comprenderán, comprende una serie de aristas del problema que son grandes y abarca muchos actores, muchos componentes. En cuanto a las cosas que se pueden hacer, bueno, materiales alternativos, todo esto más o menos son cosas que uno ya ha escuchado. Responsabilidad social corporativa, lo que estaba diciendo recién respecto de las marcas. La regla de las 3R, que después incorporar las 5R, las 6R, en fin, bueno, son formas de llegar a la gente, reducir, usar, reciclar, etc. Es muy importante la acción, pero se le llamó regla para que sea más fácil de recordarlo. Cambiar los hábitos de consumo, mejorar, y esto es fundamental, el manejo de los residuos sólidos urbanos. El rol de la ciencia en todo esto, cuantificando las cosas, diciendo dónde está el mayor problema y aportando soluciones. Y es ahí donde estamos en esta nueva etapa que la abrimos hace muy poquito y nos agarró justo la pandemia. Proponiendo soluciones ingenieriles, que lo estamos haciendo junto con la FICH, la Facultad de Ingeniería de Ciencias Hídricas de la UNL, en una colaboración muy estrecha, utilizando los mismos canales de laboratorio de ellos, para proponer alternativas ingenieriles para poder retener los plásticos y poder mejorar o paliar al menos la situación, de algún modo, no diría sanear los arroyos, pero mejorar todo lo que se pueda hacer. Y por último, es la campaña de limpieza y el concepto de ciudadano científico, que también lo estamos haciendo y ha tenido un éxito abrumador, que es que cuando se hacen campañas, estamos en colaboración con todos ellos, esto Clara lo sabe muy bien, Milko también lo sabe muy bien, en donde además de la campaña y de la limpieza en sí que se hace de los ambientes, se utiliza la información que se extrae con fines científicos. 2 pájaros de un tiro. No me gusta la expresión de matar 2 pájaros de un tiro, pero todos conocemos la expresión. 2 pájaros de un tiro. ¿Qué logramos? Y en realidad son muchos más de un tiro, porque además de todo esto logramos mucho apuntar al tema educación. Es decir, la gente ve que hay gente limpiando la basura y la gente pregunta, ¿qué están haciendo ustedes ahí? Y ahí empieza a hacerse una bola de nieve y empieza a manejarse cada vez más y cada vez más y cada vez más. Acá hay muchas ONG y presentes representantes de ONG. Eso es clave, las ONG son claves. Taller de ecología, el acuario, los autos convocados, todo eso son claves, son componentes claves, actores claves para lograr esta síntesis o esta fusión entre ciencia y ciudadanía. Silvio, muchas gracias a vos por participar. Gabriel, ¿querés acotar alguna? No, solamente seguir esta línea de que nuestra institución tiene las puertas abiertas para lo que necesiten todas las instituciones, para hacer acompañamientos, para trabajar, para todo lo que esté a nuestro alcance, directamente desde la Secretaría del Pueblo, pueden contar, particularmente con todas las organizaciones no gubernamentales e instituciones que nos vinimos reuniendo. Fue este el mensaje, fue esta la idea, y creo que este es el concepto: trabajar en conjunto,
el tema no se acota en estas reuniones, el tema no se acota en acciones particulares, sino que si no vemos la realidad y la problemática en un conjunto, que antes hago una retrospección hace 30 años atrás, cuando era más joven, y pensaba que bueno, el problema ambiental era un problema de largo plazo. Hoy, lamentablemente, el problema ambiental es un problema del día a día, más cuando nos involucramos, parece que lo vemos mucho más general. Yo creo que tenemos que focalizar también en la cuestión educativa, es fundamental trabajar con el Ministerio de Educación. Yo creo que tenemos que hacer un hincapié fenomenal en dar a conocer, como decía Martín, como dijo Mirko, el mismo Silvio, Clara, o sea, el tema educativo es fundamental para poder avanzar. Si esto se desconoce, yo soy usuario mucho del río casi diariamente, y particularmente el problema de los encendedores en el agua, las heladeras que contaban, los lavarropas, pero el lavarropa, desechos de tergopores de los mismos embarcaciones náuticas, vemos de todo, de los animales muertos, si vamos a Ludueña, al Saladillo, esta problemática saliendo de lo que es específicamente lo plástico, que es impresionante, y ahora lo vemos casi a diario. Cuando ayer estuvimos en el Ludueña y con el río bajo, remar en el Ludueña, y es casi imposible, más allá de todo el humo, el olor, es insoportable. Bueno, esa problemática la tenemos todos los días. Si remontamos más hacia arriba, en toda la zona de los pescadores, la cantidad, cuando hablaba Martín de la cantidad de botellas, es sorprendente ver en un metro, cientos en un metro. Y más allá que esté sectorizado, con el intendente en su momento de Baigorria se lo planteé, el tema de la acción, y siempre la necesidad corre por detrás de la decisión institucional. Parece que siempre lo urgente, van por lo urgente y no por lo importante, y no vemos hacia adelante. Bueno, el tema es tratar de visibilizar el tema. Yo sé que todas las organizaciones y los mismos, la responsabilidad y la representatividad de los participantes lo hacen desde hace muchos años. Volver a decir esto, la Defensoría tiene la puerta abierta, trabajar en conjunto es la solución, tal vez no confrontar, sino evaluar las circunstancias y siempre por el mejor camino. Así que desde ya las puertas están abiertas y a disposición. Toda la Defensoría del Pueblo, el defensor Raúl Lamberto, titular de la Defensoría, yo en la zona sur, Jorge en la zona norte de la provincia, estamos con las puertas abiertas justamente para trabajar en conjunto. Así que desde mi parte, ultra satisfecho, porque también he aprendido y creo que todos estamos en la misma sintonía. Así que, Fer, muchísimas gracias a todos.